Estimados asistentes, muy buenos días. Boletín del Contador, a nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, les doy la cordial bienvenida a la videoconferencia de impuesto a la renta para sociedades, mismo que estará a cargo el licenciado CPA Whitman Carrera. Les solicito y les recuerdo también el chat, hacerlo para sus inquietudes con letras mayúsculas, por favor. Les reitero la bienvenida y les dejo en presencia del licenciado Carrera. Apreciados videoasistentes, muy buenos días. El día de hoy estamos para desarrollar el tema de impuesto a la renta para sociedades. Como siempre, tratamos de darle una estructura a nuestra videoconferencia, primero desarrollando la base conceptual y luego una parte práctica, pero entre estas dos etapas siempre yo solicito las inquietudes de parte de ustedes para poder ir nutriéndonos cada uno de los casos que se puedan presentar y de pronto tratamos temas en común. Bien, con esta introducción vamos a ver qué es lo que involucra el impuesto a la renta a sociedades. ¿Quién debe pagar este impuesto? ¿Sobre qué se debe pagar? ¿Cuál es la tarifa de este impuesto? El plazo para la declaración y obviamente el marco legal y su base dentro de la legislación. Entonces, empezamos. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras, en un ejercicio impositivo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, considerando obviamente el inicio de cualquier actividad, de cualquier entidad, que no necesariamente tiene que empezar el 1 de enero, sino el día que así quede habilitada. Sin embargo, la fecha de corte sí va a ser siempre el 31 de diciembre de cada ejercicio económico. Bien, el marco legal del concepto está en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y está en concordancia con el artículo 1 del reglamento para la aplicación de esta ley. ¿Quién debe pagar? La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, ¿sí? A excepción de... Y antes de descomponer las excepciones para confirmar la regla, vamos a profundizar el tema. La declaración de impuesto a la renta, ¿sí?, es obligatoria para todos, ¿sí?, personas naturales y sociedades en general, constituidas por sucesiones indivisas y entidades nacionales y extranjeras domiciliadas en el país. Esto es de carácter obligatorio. Sí, no es una opción, esto es una obligación, en eso estamos claros y por eso me detengo para profundizar el tema, ¿sí? Independientemente de que haya o no causa para pagar o valor a pagar, hay que presentar la declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Inclusive, dice la normativa, cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, ¿sí? Y aquí nos remarca unas dos excepciones. ¿Excepto quién? Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. Aquí, de repente, sucede que las compañías solicitan apoyo a un especialista del exterior. Viene el señor, presta sus servicios,
Le realizamos el pago y obviamente, conjuntamente con el pago, le aplicamos la retención en la fuente. En ese caso, el señor no tiene la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta. Ese es más o menos el ejemplo para poder identificar esta excepción que nos está citando la norma. 2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren la fracción básica no gravada, ¿sí? Entonces, las personas naturales, ¿sí?, que tengan ingresos brutos, en el caso del ejercicio económico 2018 de 11.270 para abajo, no tienen la obligación de presentar declaración de impuesto a la renta. Pero quien recibió ya ingresos brutos por 11.270,01, esa persona ya está obligada a presentar su declaración de impuesto a la renta. La normativa tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos, ¿sí? Y esto se encuentra expreso en los artículos 4 y 98 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y concuerdan con los artículos 2 del reglamento para la aplicación de esta ley. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela llegar para ir avanzando y aprovechando un poco el tiempo. De la contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y sociedades. Igualmente están obligados a llevar contabilidad las personas naturales y sucesiones, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y otros trabajadores autónomos de acuerdo con las siguientes condiciones. Quienes operen con un capital propio superior a $180,000. Quienes tengan ingresos brutos anuales superiores a $300,000. Y quienes hayan reflejado dentro de sus operaciones costos y gastos anuales superiores a $240,000. Cualquiera de estas tres condiciones ya le obliga a un contribuyente a establecer registros contables de manera formal y obligatoria, obviamente. Esto que expresamos se encuentra en los artículos del 19 al 21 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y concuerda con los artículos 37 al 43 del reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario. También están obligados a llevar contabilidad conforme a las normas simplificadas que establezca su organismo de control, las organizaciones acogidas al régimen simplificado de organizaciones integrantes de la economía popular y solidaria, que al iniciar actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo, superen los siguientes valores. Muy bien, a ver, vamos a detenernos un poquito porque ya tengo unas primeras inquietudes. Veamos qué dice Beatriz. Si un artesano calificado, si sus ingresos son superiores a 300,000, está obligado a llevar contabilidad, así estuviere legalmente calificado por la Junta de Artesanos. Mi estimada Beatriz, si las operaciones del caballero que me estás refiriendo ya llegaron al monto indicado por la ley, él ya está en la obligación de constituir registros contables de forma obligatoria. Independientemente de que sea artesano o no, el beneficio de ser artesano o no involucra otro tipo de operaciones. En el caso del IVA, por ejemplo, que el producto que él expenda sea comercializado con tarifa cero, o que tenga otro tipo de beneficios como el hecho de no reconocer 13º, 14º a sus operarios u aprendices. Pero nada tiene que ver con la obligatoriedad de establecer registros contables. Entonces, en el caso que me estás enfocando, el señor ya tiene la obligación de llevar contabilidad. Listo, Beatriz. Veamos la otra inquietud de Cristian Romero.
Buen día, ya nos encuentran relacionando con las fracciones básicas desgravadas. A ver, Cristian, la situación de la fracción básica desgravada es para tener en referencia quién debe presentar la declaración o no, ¿sí? No está relacionado con el querer llevar contabilidad o no, o el tener que llevar contabilidad o no. Ojo, lo que te estamos diciendo es que la persona natural que no tenga ingresos brutos superiores a la fracción básica desgravada, es decir, a los 11.270 para el ejercicio 2018, sí, esas personas no tienen la obligación de presentar su declaración. Eso es, no es nada que tenga que ver con los montos de obligación de llevar contabilidad, por si acaso. De pronto puedes estar tomándole por ese lado. Y veamos qué me dice Javier. Si una persona fue obligada a llevar contabilidad, cerró el RUC, lo volvió a abrir de un tiempo, debe las declaraciones realizarlo como obligado, así no llegue a los montos. A ver, Javier, este tipo de operaciones, normalmente la gente lo hace para evadir responsabilidades, por así decirlo. Porque llegaron ya a un monto y ya tienen la obligación de establecer sus registros contables y prefieren cerrar el RUC y luego iniciar operaciones. Normalmente, la reapertura del RUC te hace el SRI diciéndote, ¿sabe qué? Sus obligaciones están de tal forma, o sea, tiene que declarar impuesto a la renta y a lo mejor te dicen, no tienes la obligación de ser agente de retención, que es básicamente la posición para llevar contabilidad generalmente. Pero en ese caso, si cerraste el RUC, cerraste tus operaciones y luego reabriste con montos por debajo de la norma y el ente de control te habilitó para eso, de pronto tienes algo para argumentar. Sin embargo, si son operaciones continuas en el mismo periodo, a lo mejor y sí te puedan sancionar porque has tratado, como digo, de evadir alguna responsabilidad. Eso es nada más. Por favor, ¿nos puede confirmar cuáles son los procedimientos adecuados para solicitar dejar de llevar contabilidad? A ver, si tú estás por debajo de los montos indicados, el SRI obviamente te va a requerir una serie de información que tienes que satisfacer, ¿no? Digamos, facturación, digamos, movimientos bancarios, cosas por el estilo. Y el SRI considerará tu petición y emitirá la resolución para que dejes de llevar contabilidad. Básicamente eso, pero si es que estás por debajo de los montos, es eso. Si de pronto tu negocio fue mal y tú logras demostrarle al ente de control esa parte, te va a conceder la situación de que dejes de establecer registros contables de forma obligatoria. Entonces, eso es un procedimiento que se hace frente al ente de control. Y el ente de control te dice, a ver, ¿pero por qué? Porque a lo mejor el año anterior yo ya no llegué a operar con un capital de 180,000, llegué a operar con solo 60,000. No sé si tú vendieron o qué sé yo, pero tienes que llegar a demostrar esa parte. Eso te va a exigir el Servicio de Rentas Internas. También están obligados a llevar contabilidad conforme a las normas simplificadas que establezca su organismo de control, las organizaciones acogidas al régimen simplificado de organizaciones integrantes de la economía popular y solidaria, que al iniciar sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo superen los siguientes valores. Capital propio superior a $360,000. Ingresos brutos anuales superiores a 300,000. O costos y gastos anuales superiores a 240,000. A ver, esta es una figura que se establece exclusivamente para las organizaciones bajo el control de la SEPS, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cumpliendo algunos marcos. Estas condiciones se establecen exclusivamente para organizaciones que están bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Y existe una metodología
de registros contables de forma simplificada. ¿Sí? Hay el marco legal. De pronto ahorita, y se me ocurre si es que hubiera el caso, podríamos realizar el desarrollo de un tema de esta magnitud. Pero por el momento, estos son los parámetros que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está autorizada también en concordancia con el Servicio de Rentas Internas para que sus organizaciones hagan este tipo de registro simplificado, ¿sí? E inclusive ellos no tienen que llevar registro de contador e inclusive no tienen que realizar retención en la fuente. Imagínense esas operaciones. Bien, veamos un poquito la inquietud que me plantea Fernando. Dice, si una persona sumando relación de dependencia y aparte tiene ejercicio profesional, supera los 300,000, deben llevar contabilidad. Fernando, la norma es global. Entonces, si te está hablando de ingresos brutos, involucra todos los ingresos de tu operación y los ingresos, obviamente, que estén en relación de dependencia, porque todos esos forman parte de tus ingresos económicos para la declaración de impuesto a la renta. Entonces, de pronto, si puedes hacer una consulta al Servicio de Rentas Internas para decirles que por la actividad llegaste, no sé, a 290,000 y los 10,000 obtienes por relación de dependencia. A lo mejor te van a decir, bueno, no, pero la norma dice así, la norma dice ingresos brutos. Entonces, si me pides a mí mi interpretación, yo te diría que ya está en la obligación de llevar contabilidad. Avancemos un poco. Esto que les comentaba del método simplificado de las organizaciones bajo el control de las SEPs está en el artículo 238 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. Sí, dice régimen simplificado de las organizaciones integrantes de la economía popular y solidaria. Hay también una parte importante respecto de las personas naturales y las sucesiones indivisas y las organizaciones de régimen simplificado que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los señalados anteriormente, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que servirá de base para declarar sus impuestos. A ver, ojo, esto es de alguna forma llevar unos registros contables, ¿sí? Y esto debemos tener todos, ojo, debemos tener todos. Dice aquí, personas naturales, es en el grupo que nos clasificamos nosotros, y las sucesiones indivisas y las organizaciones de régimen simplificado. Todas ellas tienen que tener unos auxiliares de ingresos y de gastos que sirvan como respaldo para la declaración. Los modelos también se encuentran en la web del SRI, de repente, y alguien quiere establecer estos registros, ¿sí? Que en realidad son un apoyo importantísimo para la elaboración de declaraciones, especialmente el IVA, cuando se declara de forma mensual. Bien, hasta aquí entonces el tema de el registro contable. ¿Sobre qué se debe pagar ahora? Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente. De la totalidad de los ingresos gravados, se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a los ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible, ¿sí? A ver, para calcular el impuesto a la renta, se debe establecer una base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es igual a la totalidad de los ingresos gravados, deducidos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a esos ingresos. Ojo, tiene que estar directamente vinculado con los ingresos, el tema de costos, gastos, devoluciones, descuentos y todo lo demás que podamos nosotros hacer uso para disminuir en alguna instancia la base imponible. Tienen que ser aspectos directamente vinculados con el ingreso que desarrolla la actividad el contribuyente. Caso contrario, esos no deben ser tomados en cuenta. Si no están directamente vinculados, no pueden ser deducidos para el cálculo de la base imponible. ¿Sí estamos? Entonces, esto se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
y está en concordancia con el artículo 47 de su reglamento, para lo cual se deben tomar las consideraciones y definiciones siguientes. Miren lo que nos ponen. Y esto es lo que nosotros como profesionales contables deberíamos estar ya en capacidad de ejecutarlos. Los ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta, es decir, todos los ingresos sobre los cuales vamos a tributar. Esto está en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno y concuerdan con los artículos 8, 9, 10, 12, 13 del reglamento de aplicación. Los ingresos exentos y las exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetos al pago de impuesto a la renta, ¿sí? Esto igual está en los artículos 9 al 9.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos del 14 al 23 del reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. A ver, ojo con este concepto de lo que es deducciones. En general, ¿sí? Es decir, de forma global, con el propósito de determinar la base imponible, ¿sí? Y ya habíamos visto lo que es la base imponible, sujeta a este impuesto, es decir, sujeta al pago del impuesto a la renta, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, ¿sí? Ojo, con esta parte, vuelvo a recalcarles, toda deducción tiene que estar directamente vinculada con la actividad del sujeto pasivo y obviamente tiene que ser relacionado con el ingreso que obtiene este contribuyente, ¿sí? Esto se encuentra en el artículo del 10 al 15 en la Ley de Régimen Tributario Interno y concuerdan con los artículos 26 al 31 y también el artículo 36 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. Adicionalmente, podrá encontrar los requisitos de bancarización para la deducción de costos y gastos para impuesto a la renta. Esta es una parte importante y les recalco yo, el SRI no acepta los gastos que no han sido cubiertos a través del sistema financiero, ¿sí? Esto es básicamente el tema de bancarización. Si ustedes optan por pagar un comprobante de venta, factura o nota de venta, a la cual le ejecutan obviamente la retención en el caso de las facturas, y dicen, bueno, esto ya es deducción, pero le pagaron en efectivo, no dejaron huella del pago a través del sistema de bancarización, no utilizaron cheque, no utilizaron transferencia, no utilizaron débito de tarjeta, pago con tarjeta de crédito o alguna cosa de esas, el SRI les puede quitar la facultad de deducción de ese rubro, ¿sí? Ese es el tema de bancarización y obviamente está en el monto de $1,000 para tener la obligación de utilizar el sistema financiero. Bien, vamos con la base imponible en el caso de determinación presuntiva. ¿Por qué enfocamos esta parte? Porque en el caso que nosotros tenemos estas inquietudes que nos planteaban, por ejemplo, yo no estaba seguro de llevar contabilidad, por esa razón no llevé los registros contables. Llega el SRI y les dice, bueno, señores, si usted no tiene contabilidad, le vamos a aplicar el método presuntivo. Y por conocimiento general, vamos a exponer este tema, así a breves rasgos. ¿Qué es el método presuntivo? Es un método que aplica el Servicio de Rentas Internas para obtener el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente que desgraciadamente no ha tenido sus registros contables. Y ahí sí, lo que determina el SRI, eso tiene la obligación de pagar. No hay justificación alguna porque simplemente no tuvo o no cumplió con su obligación respectiva. Miren,
las contingencias, cómo se van dando. Hagamos una pausita, dice acá, por favor, y cuando las ventas o compras se hacen con canje de bienes y servicios, exactamente bien. Y esperaba ya una pregunta media parecida. Para el caso de bancarización, me estás enfocando, Cristian. Esto, de preferencia, deberías utilizar, obviamente, los comprobantes de venta respectivo y a lo mejor el cruce de cheques o pagos, porque caso contrario no vas a dejar huella y queda a buen criterio del Servicio de Rentas Internas si te acepta o no el gasto. Es preferible, por recomendación, realicen ustedes el cruce de los cheques, que tu proveedor o tu cliente te haga el pago o que tú le hagas el pago a tu cliente, haya el cruce correspondiente a través de los cheques y puedan quedar los gastos completamente cubiertos en el tema de bancarización. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, hay convenios, hay cruces, pero queda a criterio del Servicio de Rentas Internas si te acepta o no el tema. Porque en realidad un poco queda en el aire el tema de la bancarización. Entonces, recomendación, traten de cambiar esa figura. No les estoy diciendo no hagan, háganlo, pero coordinen mejor para que los pagos que dejen evidencia de tales circunstancias y que ustedes queden cubiertos del tema de bancarización. Bien, veamos qué dice Rosita. Disculpe, pero en el reglamento dice valores mayores a 5,000. Rosita, en el reglamento ya hubo una reforma y ahora está a $1,000 el tema de bancarización. Mucho cuidado. Hubo ya la reforma. Este es $1,000, está como base para bancarización. Es decir, nosotros, bueno, de pronto si estamos operando con valores de 500, de $600, sí. Pero también consideren que hay el tema de operaciones continuas. Entonces, si haces 2 operaciones de $500 dentro de un mismo mes, ya llegaste al monto. Entonces, tendrías que ya aplicar el tema de bancarización. Esto, bueno, estamos tratando el tema para que ustedes puedan cubrir este punto de la mejor manera, para que no tengamos la sorpresa de que de pronto en alguna inspección del Servicio de Rentas Internas quede a criterio del funcionario del Servicio de Rentas Internas y adicional, obviamente, con su representación al ente de control. Entonces, como el ente de control casi siempre tiene la sartén por el mango, y para no crearnos más contingencias, es recomendable que se cubran estos parámetros que nos da la norma. Estábamos yendo a hablar la base imponible en el caso de la determinación presuntiva. Cuando las rentas se determinen presuntivamente, no estarán sujetas a ninguna deducción para el cálculo de impuesto. Miren, si alguien no tiene los registros contables del caso y dice, no, ¿sabe qué? Se me perdió, se me extravió. Ok, no hay problema, aquí va. Aplican la determinación presuntiva y usted no tiene chance de decir, vea, por aquí le encontré una facturita para que me deduzca. No, señor. Entonces acá ya va el método de la presuntiva, aplican los índices o los indicadores de acuerdo a la rama, al grupo en el que te encuentres o en el que se encuentre el contribuyente y te determinan un valor. Para de contar, tienes la obligación de pagar. Artículo 18 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos 266 al 271 del Reglamento para la aplicación de esta ley. Mucho cuidado con esas estrategias de pronto que quedan tan valientes para el caso de las inspecciones. ¿Qué son los gastos no deducibles? ¿Ya? No podrán deducirse de los ingresos brutos los gastos que consten en el artículo 35 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como aquellos que no cumplan las especificaciones contenidas en los artículos 10 y 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa vigente. Una vez que hemos visto estos pequeños detalles que hay que cumplir dentro de las operaciones de los sujetos pasivos, vamos a conocer cuál es la tarifa del impuesto a la renta.
Y el impuesto a la renta para las sociedades, o para liquidar el impuesto a la renta en el caso de sociedades, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas. Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y en establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. ¿Sí? La tarifa del impuesto a la renta cambió. Acordémonos que hasta el año 2017 se aplicó la base impositiva del 22%. Hoy estamos pagando para el ejercicio 2018 y en adelante, mientras no cambie la normativa, el 25%. ¿Sí? La tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales cuando, miren, tenemos otra condición en donde la tarifa no solo será el 25%, sino dice, la tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales cuando A, cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido con el deber de informar de acuerdo a lo establecido en la presente ley. ¿Sí? Es decir, cuando la sociedad ha dejado de presentar el anexo de socios, accionistas y participaciones, ¿sí? El famoso APS, ¿ya? Que se va entregando de forma anual. Si ustedes no entregaron eso a tiempo o lo entregaron incompleto, ya saben que tienen que tributar el 25% más 3 puntos. Digamos que a manera de sanción, no dice la norma así, pero más los 3 puntos serían de forma sancionatoria por no haber cumplido con este requisito. A ver, veamos un poquito, me voy a detener ahí, veamos. Pero para micro y pequeñas es el 22 según la ley orgánica y la ley de incentivos tributarios. Obviamente estamos hablando, mi estimada Michelle, estamos hablando de la tarifa en general. Y sí, tú tienes beneficios como los que nos acabas de indicar. Obviamente, esos tienes que expresarlos igual o exponerlos igual, de igual manera para que pueda identificar el Servicio de Rentas Internas de qué beneficio estás haciendo uso tú. Entonces, está bien lo que me dices. En la ley de incentivo tributario sí hay unas tasas impositivas más bajas, pero son condiciones, digamos, especiales, ¿sí? Nosotros ahorita estábamos enfocando la generalidad y por eso les decía que hay ya la variación del 22 al 25, porque normalmente se tributaba sobre el 22 y ahora la ley cambió al 25%. E inclusive estamos viendo ahorita los casos igual específicos donde vas a tributar o vas a tener que tributar sobre 28%. Disculpe, ¿cuál es el acuerdo donde cambió? A ver, tienes la última reforma para la reactivación económica, ahí tienes el cambio de tarifa. Sí, esta salió en agosto del 2018. Para todas las empresas, sean pequeñas o grandes, es del 25%. Justo, es lo que estamos enfocando, la generalidad. Si es que tú no te encuentras dentro de un marco general específico donde tengas indicado la excepción o exención o la aplicación especial por alguna variación, por el Código Orgánico de la Producción, no sé, por la Ley de Desarrollo, porque estás en una zona de desarrollo económico, cosas por el estilo, eso tienes que indicarlo y de acuerdo a eso tendrás que aplicar tu tasa impositiva. Sin embargo, la tasa general es del 25% y como les digo, estamos enfocando los casos especiales en las que vas a tener que aplicar el 28%. Veamos qué me dice mi amiga Beatriz. Un gasto de una empresa por compra de suministros por un valor inferior a $1,000 y si no se aplicó la retención y no se utilizó un medio de pago, ¿cómo registro esto? ¿Se considera gasto deducible o no? No, pues obviamente es gasto no deducible, mi estimada Beatriz.
ese gasto tendrás que expresarlo en la conciliación tributaria y sumarlo antes de determinar tu base imponible. Porque prácticamente no has cumplido o no se ha cumplido en esa operación con las normas que te habilitan para usar ese gasto como deducible. Bien, y la tarifa impositiva, como les decía, estaba variando cuando no has presentado tu anexo de accionistas, socios o participaciones, ¿sí? Y dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente, y el beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador. Dentro de la cadena de propiedad, dentro de un paquete accionario, dentro del patrimonio de la sociedad, si existe representantes del capital, ¿sí? Titulares que en caso dice estén establecidos en paraísos fiscales o en jurisdicciones de menor imposición o de régimen fiscal preferente, y el beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador, también tendrás que tributar el 25 más 3 puntos adicionales, ¿sí? La adición de los 3 puntos porcentuales aplicará a toda la base imponible de la sociedad cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, participantes, contribuyentes, beneficiarios o similares por quienes se haya incurrido en cualquiera de las causales referidas en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno sea igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación sea inferior al 50%, la tarifa correspondiente a las sociedades más 3 puntos porcentuales aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento. A ver, aquí tenemos dentro de los casos especiales uno más relevante. Si mi paquete accionario tiene un componente que ocupa más del 50% en condiciones como de extranjero, como de inversión extranjera, yo a toda la rentabilidad de mi ejercicio le voy a aplicar el 28%. Pero si dentro de mi paquete accionario mi componente extranjero es menor al 50%, solo a la proporción que le corresponda esta inversión será tributada con el 28%. Esto está en el artículo 37 del artículo innumerado anterior al artículo 40, ojo, de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y en la última modificación, aquí está la referencia que me pedían hace un rato, el 21 de agosto del 2018, en concordancia con el artículo 51 del reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. A ver, el tema de tarifas que me estaba consultando Mayra Bastidas está en la última modificación a la Ley de Régimen Tributario Interno que está en la Ley de Reactivación Económica publicada el 21 de agosto del 2018. Bien, ahora los plazos que ya nos conocemos, la mayoría de nosotros, para ir avanzando, de acuerdo al 9º dígito del RUC, en el caso de las sociedades, va desde el 10 de abril en el 9º dígito 1, 12 el 2, 14 el 3, 16 el 4 y así hasta llegar al 28 de abril que tenemos la obligación de presentar nuestra declaración de impuesto a la renta. Esto igual se encuentra en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el artículo 72 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Como ustedes ven, todo lo que hemos tratado hasta el momento se encuentra básicamente en el título 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿sí? En el título 1 del reglamento para la aplicación a esta ley, los beneficios tributarios para personas con discapacidad en el artículo 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacitados y los comprobantes de venta en el reglamento de comprobantes de venta, retención y complementarios, ¿sí?
Con estos cuerpos legales ustedes pueden aclarar e indagar cualquier tema que les vaya quedando dudas o profundizando su aplicación de la norma para que estén seguros de lo que se viene realizando. Bien, como es el tema de declarar impuesto a la renta, es bastante amplio, hemos tratado también de enfocar el anticipo de impuesto a la renta, ¿sí? Y el anticipo de las personas naturales y de las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, así como de las sociedades, corresponde la aplicación matemática de los siguientes rubros. El 0,2% sobre el total del patrimonio, el 0,2% sobre el total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta, ojo, deducibles, el 0,4% del activo total y el 0,4% del total de ingresos gravados a efectos de impuesto a la renta. Esta fórmula no ha cambiado pese a las reformas a la ley y a la normativa. ¿Sí? La metodología no ha cambiado. Lo que hay que tomar en cuenta son consideraciones especiales que en cada una de las reformas han ido apareciendo para los diferentes sectores. Veamos una inquietud que me pone ahorita Rosa San Martín. Una consulta. Si pago 3 facturas de 400 con efectivo a una misma persona, ¿es todo no deducible o solo los 200 que excede? A ver, justo habíamos topado ese tema, mi estimada Rosita, en el caso de la bancarización. Nosotros, los ecuatorianos, no voy a ponerme en el plano clasista, porque iba a decir los contadores, pero de todos modos, los contadores somos los que les recomendamos al empresario, o el empresario ya viene con alguna idea adicional en donde nosotros somos los que debemos decirle, ¿sabe qué? La base legal dice esta parte, ¿sí? Y como les decía, el tema de bancarización es desde los $1,000, pero también está completamente vinculado con las operaciones continuas. Y les acabé de decir yo que si dentro del mes tú tienes 2 operaciones de 500, ya deberías cumplir con el tema de bancarización porque llegas al monto. En un periodo mensual llegas a los $1,000 y ya debes tener la obligación. Si no tienes esa parte, ojo, y tú le estás tomando eso como deducible, corres un riesgo, ¿sí? Y si lo tomas como no deducible, simplemente te estás autodeterminando de la manera más, yo diría, criteriosa, para que de pronto y el empresario también diga, ¿sabes qué? No necesito que eso quede así. Te voy nomás a gastar un cheque o me voy nomás a tomar el tiempo para hacerte la transferencia, que es básicamente lo que vas a tener que hacer. Entonces, eso hemos un poco retrocedido en el tema bancarización, pero para mí todo esto sería no deducible. Eso es todo completamente no deducible, el tema de gastos de viáticos y movilización. Le das al gerente, se va y dice, no, yo, ¿sabe qué? No me dieron factura, no me dieron comprobante y gasté todito. Todito al gasto no deducible, porque no tienes respaldo. Entonces te vas a autodeterminar en ese plan. ¿Qué dice? A ver, los gastos de viáticos que no se presentan. A ver, Mayra dice facturas. Que no presentan facturas. Sí, eso es completamente un gasto no deducible. Acuérdate que cuando algún ejecutivo o algún funcionario de alguna entidad se va de viaje, tiene que hacer la liquidación de gastos, a la cual le va a poner un detalle completo de los gastos incurridos y va a adjuntar los comprobantes de venta respectivos. ¿Sí? Y solamente el 10% del fondo asignado como fondo de viaje va a ser, digamos, deducible sin respaldo, que entre comillas son el tema de movilización. Pero del resto, si le diste $5,000, digamos, los 500 serían deducibles, siempre y cuando te haya liquidado el fondo, siempre y cuando se haya responsabilizado, diciéndote, sí, yo viajé, qué sé yo,
a Guayaquil para conocer la industria tal a la cual yo voy a establecer negociaciones y cosas por el estilo. ¿Sí? Eso también te dice la norma tributaria. Tienes que hacer la liquidación de los respectivos gastos. Veamos que otra cosa me tienen por aquí. Dice, mi consulta en esto porcentajes, un impuesto a la renta 2018. El formulario en línea me da un valor referencial para el casillero, para el nuevo anticipo a pagarse. Y a mí no me ubica el valor demasiado inferior al que se aplicó la fórmula. Ajá, a ver, mi estimada Beatriz, en realidad el formulario del SRI debería ya haber abierto este campo para que este campo pueda ser digitado por los usuarios, porque como ves, la normativa ha cambiado en el caso del anticipo. Más bien, la metodología no ha cambiado, la norma se ha profundizado en algunos sectores. Entonces, esto involucra que el formulario también tenga su reforma. Sí, por esa razón, deberían ya haber liberado este campo los señores del Servicio de Rentas Internas para que tú puedas poner el campo que determinaste de forma extraoficial, extracontable, en donde vas a tú defender tu posición en el que consideraste o no consideraste tal o cual rubro dentro de los 4 indicados: patrimonio, costo, activo y ingresos. Estamos enfocando el tema de la liquidación de los viáticos. Si es que el ejecutivo, el funcionario, te da viáticos respaldados, digamos, gastos de viáticos respaldados con el nombre de él, deberías utilizar una liquidación de compras y servicios para poder realizar el soporte respectivo, ¿sí? O si es que él maneja RUC, tiene facturas, él tendría que hacerte un reembolso de gastos, ¿sí? Adjuntando los comprobantes del caso. Hasta ahí creo que el tema de Mayra con respecto a las inquietudes de las liquidaciones de gastos y servicios. Si es que están a nombre de la empresa, perfecto, directo. Tú aplicas la retención, mandas a entregar y está cubierta la situación. Pero si está a nombre del ejecutivo, tienen que hacerle una factura de reembolso. Si es que no tiene facturas, tienes que hacer una liquidación de compras para poder respaldar esa parte. A ver, Mayra dice, así sean los comprobantes que estén. Ah, ya, eso estamos aclarando. Los comprobantes tienen que, si están a nombre del funcionario, tienen que darte factura por reembolso de ingresos, ya, de gastos. A ver, ¿qué más? Por favor, en el anticipo de impuesto a la renta, en la ley dice que las personas obligadas a llevar contabilidad pueden restar los ingresos, los sueldos y algunas otras consideraciones. Más, por favor, ¿puede ampliar? Correcto, así vamos, ya vamos a ir. Ya está abierto el campo que me está indicando Mayra, creo que era. Es decir, el cálculo en fórmulas es $3.500 y el valor referencial dice 96. Sí, y ahorita ya está abierto el formulario, según nos indican inclusive algunos compañeros, porque en realidad esto ya se discutió con el Servicio de Rentas Internas. Entonces ellos ya sabían que nosotros los contadores no podíamos topar ese campo y lo liberaron prácticamente para nosotros poder hacer el feed correspondiente y dejar indicado el valor que nos corresponde por concepto de anticipo. La metodología, como vuelvo a repetirles, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es simplemente las consideraciones que debemos tomar en cuenta si se ingresa de forma manual. Sí, claro, obviamente. Tienes que respaldar, porque si no te entregan factura, tienes que buscar el modo de justificar esa parte. Y si no respaldas eso, simplemente todo el gasto sería no deducible. Correcto. Avanzamos. Con esta situación que me está inquietando del anticipo de impuesto a la renta, a ver, aparte de todo lo que nosotros conocíamos hasta el año anterior por anticipo de impuesto a la renta, que teníamos que aplicar la suma matemática del 02, 02, 04, 04, hay algunas reformas que trae la ley de reactivación económica. Entonces, las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en los cálculos del anticipo, mi estimada, el valor de los terrenos sobre los que se desarrollen actividades agropecuarias o desarrollo de proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social. Ok, Michelle, estamos justamente profundizando tu tema.
¿sí? Estas son las otras excepciones, ¿sí? No considerarán que el valor de terrenos sobre los cuales se desarrollan actividades agropecuarias, es decir, digamos, en una empresa florícola, en una empresa bananera, el terreno sobre el cual está la plantación, ¿sí? No se va a considerar el valor del terreno, me refiero, ¿no es cierto? El valor del terreno, si tú le tienes por $20,000, esos $20,000 tienes que sacarle para aplicar el 0.2% de la fórmula de los activos. Aquí. Perdón, el 0.4% del total de los activos. ¿Correcto? Sí. Ese le sacas, digamos que tu total es 100,000. El terreno vale 20, le sacas y tienes una base de 80,000. 80,000 por el 0.4%. Sería el primer componente para tu anticipo. Igual, si es que es de una compañía inmobiliaria y esta inmobiliaria tiene desarrollado proyectos de interés social, ¿sí? De vivienda de interés social, también va a excluir el valor de ese terreno, ¿sí? Exclusivamente el rubro de los activos, exclusivamente en el rubro de los activos, ¿sí? Las cuentas por cobrar, salvo aquellas que mantengan con relacionados. A ver, las cuentas por cobrar vienen de toda índole, ¿no es cierto?, de operaciones normales, con clientes, con los empleados, con los funcionarios, con los dueños, con el gerente, con la mujer del gerente, con el hijo del gerente. Todas esas cuentas por cobrar sí entran. Solo las vinculadas con operaciones normales, es decir, con terceros, esas se salvan. Esas le excluyes. El resto dice aquí, las cuentas por cobrar, salvo aquellas que mantengan con relacionados, sí, o sea, todas las cuentas por cobrar relacionados entran en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Buenos días, y si es a una sociedad que se dedica al pilado o venta de arroz, no sé qué me quieres decir, mi amiga participante. El terreno, aquí dice actividades agropecuarias. Si la actividad del pilado está considerado dentro de lo agropecuario, yo diría que no, el inmueble no debería ser tomado en cuenta para el cálculo del anticipo, ¿sí? Porque en realidad está vinculado con la actividad agropecuaria. Los gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica y en general las inversiones nuevas y productivas que se conoce en el COPSI, ¿sí? El Código Orgánico de la Producción. Entonces, también tienen chance de excluir, por ejemplo, en el tema de los gastos, en el grupo de los gastos, los incrementos por generación de nuevo empleo. O sea, es decir, el sueldo de nuevos empleados que se ha pagado en el ejercicio fiscal, ¿sí? De nuevos empleados. Si yo terminé en el 2017 con 10, hoy tengo 2 empleados, el sueldo de esos 2 empleados yo debo excluir para el cálculo de mi anticipo de impuesto a la renta. O si tengo los mismos 10 empleados y mi masa salarial mejoró, hice incrementos salariales a mi personal, el incremento de esa masa salarial es también excluido del cálculo dentro del grupo de costos y gastos. Ojo, esos son beneficios que te da la reforma. Las comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efectos de impuesto a la renta será reemplazado por el 0.4% del total del margen de comercialización correspondiente respecto a los costos y gastos que se tomarán en consideración a aquellos distintos de los costos de venta del combustible. Aquí este es un tema específico para las distribuidoras y comercializadoras de combustible, porque en realidad el tema de inventarios de ellos o el stock de ellos no les pertenece, sino solamente un margen sobre el cual ellos se benefician, ¿no? Claro, es lo que te decía mi estimada participante, si es que el terreno, en el caso de la piladora, tú tienes la actividad agropecuaria, yo no le tomaría en cuenta para la base del anticipo de impuesto a la renta. En eso estamos confirmados. Bien, avanzamos. Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo con el COPSI, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades estarán sujetas
al pago de este anticipo después del 5º año de operaciones efectivas, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. A ver, miren, aquí hay unas excepciones que nos plantea la norma y que nos dice que si nosotros somos una entidad relativamente nueva y que de acuerdo al COFSI hemos desarrollado actividades recientes, yo tengo la oportunidad de no pagar este anticipo, sino hasta después del 5º año de operación efectiva, ¿sí? Entendiéndose por operación efectiva la iniciación del proceso productivo o comercial. Digamos que yo soy, no sé, esto voy a hablar un poquito solamente por ejemplificar. Voy a tomar el caso de las flores. En el caso de las flores, tú plantas una mata de rosas y se toma más o menos unos 3-4 meses en producirte un tallo, ¿sí? En el caso de las bananeras creo que lleva más tiempo. Entonces imagínense, si ustedes no entran en su proceso productivo en el año que se constituyeron, no van o van a tener el beneficio de no pagar el anticipo de impuesto, ¿sí? En el caso de la florícola, igual, desde el año en que comercialice, te dice que podría ser 5 años, pero si tú inicias en el 2º año tu actividad económica, se supone que desde el 3º ya lo pagas, ¿sí? Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si ya estás operando, ya estás exportando, van a decir, no, pues si no he iniciado mi proceso productivo o de comercialización, entonces ya estás distorsionando la situación. Entonces, solamente hasta que inicies tu proceso productivo o comercial, es lo que dice la norma. Ahí tienes el beneficio de hasta 5 años. El SRI, dentro de sus facultades, verificará la sustancia económica de las transacciones para establecer la correcta y adecuada aplicación de las disposiciones legales relacionadas con los beneficios tributarios, tales como la exoneración del pago del impuesto a la renta. Miren, el SRI, si tú no pagas el anticipo de impuesto a la renta y dices, ¿sabe que me acogí al Código Orgánico de la Producción, en donde me dice que hasta el 5º año? Pero no hasta el 5º año. Te voy a decir, a ver, demuéstreme usted que todavía no ha empezado su proceso productivo o de comercialización. Y por ahí te va a caer el valor del anticipo más los recargos correspondientes. Ese es el punto. Los contribuyentes definidos en el literal A, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo, ¿sí? Es decir, si tu anticipo o las retenciones anticipo y retenciones, exceden al impuesto causado, al impuesto por pagar que tú has determinado, ¿sí? La diferencia a tu favor puede ser reclamado al Servicio de Rentas Internas, al Estado. Los contribuyentes definidos en el literal B tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo por las retenciones que les hubieran efectuado, ¿sí? Y ahí vas a tener las operaciones de pago en exceso o de pronto pago indebido, ¿sí? Dependiendo de cómo se han originado tus saldos a favor. Si no causara impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuera inferior al anticipo pagado, en la parte que no haya sido aplicada al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la renta causado fuera mayor al anticipo pagado, el Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal B cuando se haya visto afectada significativamente la actividad económica del sujeto pasivo, en la parte que exceda el tipo impositivo definido por la Administración Tributaria. Es decir, que como siempre nosotros estamos sujetos y atentos a las resoluciones del SRI, porque el SRI tiene la facultad de decir, ¿sabe qué? Al sector, qué sé yo, del transporte, que nos han pagado el anticipo y porque ahorita no hay actividad, le vamos a devolver, le vamos a reembolsar lo que nos pagó, ¿sí? Pero eso ya depende del criterio del Servicio de Rentas Internas, obviamente de las circunstancias que estemos
pasando en el país, como en el caso específico se acuerdan del terremoto de Esmeraldas y Manabí. Se hicieron una serie de concesiones para los sectores que estaban específicamente en estas dos provincias. Ya. Ese es el plano que nos dice la norma en general. A ver, tengo otra inquietud de Yajaira Delgado. Dice, el SRI podría disponer la devolución, pero no lo devuelve en todos los casos. O a todos les devuelven. A ver, dependiendo de la figura que tengas para plantear tu reclamo, el SRI va a validar la información que tú adjuntes para el reclamo y obviamente te va a devolver. Si son exceso de retenciones y tu base imponible no ameritó ocupar tus retenciones, te va a devolver. Simplemente, ahora acuérdate que el SRI tiene cualquier cantidad de información y puede cruzar la información, entonces va a validar tu información y te va a devolver. En el caso del anticipo, como dice aquí la norma, si es que se ve afectado el sector, va a decidir, digamos, de manera espontánea y unilateral el reembolso del anticipo pagado. Pero sí te lo hace, sí te devuelve en el caso de las retenciones. Para el año 2018 el anticipo es mayor al impuesto causado líquido en base al anticipo o al impuesto. En base al impuesto, si la norma te dice que el impuesto causado es inferior al anticipo, anteriormente nos escogíamos el anticipo y le dejábamos como gasto. Ahora no, ahora vas a tener la oportunidad de reclamar, entonces tienes que dejar indicado el impuesto causado y pare de contar. Si haces uso o no del anticipo, depende de tus operaciones. En el caso de que tengan pérdida la sociedad, ¿qué pasa con el anticipo pagado? Tampoco tiene retenciones. A ver, si tú hiciste el pago y tuviste pérdida, obviamente, y quieres hacer el reclamo, plantear el reclamo al Servicio de Rentas Internas, vas a tener que adjuntar la documentación que te requiera el Servicio de Rentas Internas y, si amerita, te va a devolver el valor del anticipo. Ese es el punto, es lo que está diciendo la norma hasta el momento. Veamos el caso especial del anticipo de impuesto a la renta. Para el cálculo del anticipo, las sociedades, así como las sucesiones indivisas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se obtengan bajo la modalidad de comisiones o similares por la comercialización y distribución de bienes y servicios, considerarán como ingresos gravables exclusivamente el valor de las comisiones o similares, o a través de descuentos o por márgenes establecidos por terceros y como costos y gastos deducibles aquellos distintos al costo de los bienes o servicios ofertados. Esto es para el caso de los comisionistas, en donde ellos no tienen la propiedad de los productos que comercializan, sino que simplemente dicen, ellos van colocando el producto y por esa colocación, por esa venta, reciben su comisión. Sí, es básicamente para eso. Esto está en las resoluciones, la 126 del año 2016, que se publicó el 10 de marzo del 2016. En el caso de que tengan pérdida la sociedad, ¿qué pasa con el anticipo pagado? Esto ya leímos. Hay que plantear el reclamo y adjuntar los documentos que el SRI te solicite para que pueda analizar tu solicitud y te dé la resolución de aprobación y obviamente el reembolso del caso, que se va a demorar, pero te tienen que responder. El anticipo puedo usarlo como crédito tributario. Como crédito tributario para el próximo periodo. ¿Para qué? Pero a ver, veamos la consulta de Rosita. Una consulta anteriormente en el reglamento decía que las entidades del sector financiero popular solidario deberían excluir del anticipo los activos monetarios. Claro, eso se mantiene todavía. Estas son condiciones adicionales a las que ya estaban expuestas. Obviamente es el inventario prácticamente una entidad bajo la CEPS que se dedique al otorgamiento de crédito o a la operación del área financiera. El dinero es prácticamente el inventario. Entonces eso no ha cambiado, porque en realidad es el mayor rubro del activo.
Esto que les estamos viendo son cosas adicionales que se incrementaron, no se ha eliminado de la ley otros aspectos. Bien, esto igual está en los cuerpos legales, como regla general se consideran comisionistas a quienes no hayan tenido responsabilidad sobre los respectivos inventarios, que no tengan el riesgo del inventario, que no puedan fijar precios para los bienes o servicios y que no estén expuestos de riesgo por el crédito en la venta. La base legal del cálculo del anticipo a la renta para sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad está en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en el artículo 76 del reglamento. ¿Sí? También hay que considerar las resoluciones del SRI en el año 2015 que formulan algunas condiciones, pero básicamente en el material que se les hace llegar está la fórmula, ¿no? La fórmula para el cálculo del 0,4 sobre los ingresos grabados, en donde la base de los ingresos grabados tienes que deducir los dividendos exentos, los ingresos sujetos a impuesto a la renta única, las exoneraciones de tercera edad por el formulario 102, las exoneraciones por discapacidad que también tenga la persona natural. En el caso del 0,4 del total de los activos, tienes que también considerar el deterioro de las cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad corrientes, ¿sí? Los artículos 316, 325, y así sucesivamente. Esto está en el material que les entregamos para que tengan ustedes una buena base para que puedan liquidar su impuesto a la renta y el correspondiente anticipo. Y obviamente está en concordancia con el formulario 101. A ver, veamos qué me dice. Las cooperativas que se encuentran bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria no tienen algún beneficio adicional para deducir el pago de impuesto a la renta. No, a ver, en este caso, lo que son operaciones con los socios son operaciones exentas, son ingresos exentos. Y lo que son operaciones con terceros son ingresos grabados. Si obviamente tú dentro de tus estados financieros, en el caso de la cooperativa, determinaste excedentes y utilidad, sobre el excedente tienes una forma de liquidar y sobre la utilidad vas a tener que tributar. Entonces, el marco legal es para todos, pero la ley en el capítulo de los ingresos para el caso de las cooperativas puede tener cosas interesantes a tu favor, el caso de los ingresos exentos. Y como una de las partes más importantes en el tema de la liquidación de impuesto a la renta es la conciliación tributaria. En el caso de nosotros los contadores, tenemos que involucrarnos con dos temas, el tema contable o financiero y el tema fiscal o tributario, ¿sí? Entonces, todo contador, sea hombre o sea mujer, y esto a manera de charada, con dos temas me refiero, ¿no? Con dos temas específicos, el tema financiero y el tema fiscal. Entonces, en nuestros estados financieros siempre vamos a tener que considerar dos cosas. El tema contable, como es el caso de que si el gerente se va de viaje y no me trae los comprobantes de respaldo, eso para mí es un costo financiero, pero para el fisco es un gasto no deducible. Así de simple. Entonces ahí viene la situación que nosotros, los profesionales contables, tengamos que hablar con estos dos temas o aprender estos dos lenguajes y establecer un nexo de comunión que se llama conciliación, ¿sí? Y para ello hacemos la exposición de las partidas que básicamente difieren entre lo contable y lo fiscal, ¿sí? Por ejemplo, el efectivo, tanto para lo financiero cuanto para lo fiscal, es idénticamente igual. Su tratamiento no tiene variación alguna. Lo que es caja, lo que es bancos, tanto para el tema contable cuanto para el tema tributario, ¿sí? En cambio, en las cuentas por cobrar, en el caso del fisco,
tiene su tratamiento específico, así como en el caso de la parte financiera contable, tiene también su norma, como es las famosas NIP, que se aplican a través de las normas internacionales también de contabilidad, las NIC, ¿sí? Entonces, aquí viene el punto en donde nosotros, de forma general, hemos tratado de graficar para los fines correspondientes para que el video asistente nos entienda la parte en la que la mayoría de los rubros difieren de el tratamiento financiero con el tratamiento fiscal. Así entonces, miren, los inventarios para el fisco serían un tratamiento, para lo contable otro tratamiento por el tema del deterioro. Los gastos anticipados, si es anticipo para el fisco y está completamente respaldado, no hay problema. Igual para la parte financiera, eso no hay problema. Para la propiedad, planta y equipo, dependiendo. En el caso, difiere, ¿por qué? Porque hay plazos, porque hay metodología de depreciación y cosas por el estilo. Estas afectan a la parte fiscal. En cambio, a la parte financiera, a uno le interesa que el costo se refleje de forma objetiva. Es decir, que si el fisco me da a mí 5 años para depreciar un vehículo, voy a poner un ejemplo, y mi vehículo está dedicado a trabajos forzados, digamos una volqueta, y yo estimo que me durará 2 años. Entonces, simplemente yo, de forma financiera, lo manejo la depreciación a 2 años, pero tengo que estar conscientes de que esa depreciación, la totalidad de esa depreciación no es deducible, por ende, tengo que pasar por la conciliación tributaria y establecer el monto que verdaderamente yo puedo hacer uso para la determinación de mi base imponible, ¿sí? Y así sucesivamente en todos los rubros. Y aquí tenemos la parte de la presentación del estado de resultados, que ahora es conocido comúnmente como el ERI, ¿sí? El estado de resultados integral. Anteriormente nosotros teníamos en la parte contable los ingresos ordinarios menos los costos, ¿sí? Le rebajábamos los gastos de operación y tenemos la utilidad en operación. A esa utilidad en operación le añadíamos los otros ingresos y los otros gastos y teníamos la utilidad antes de impuesto a la renta y participación trabajadores, de la cual se calculaba el 15% de participación y registrábamos el impuesto a la renta causado y el impuesto a la renta diferido que tenemos que presentarlo. Ahí tenemos ya la utilidad del ejercicio y luego de haber hecho todas estas generaciones de operaciones ordinarias, vamos a tener que presentar también el ORI, que son los otros resultados integrales que hoy la técnica contable nos obliga a representar dentro del ERI. ¿Sí? Tenemos el ORI y tenemos el ERI. El ERI es el estado de resultados integrales y el ORI son los otros resultados integrales, ¿correcto? En la parte tributaria, a estos ingresos ordinarios nosotros le vamos a clasificar en ingresos gravados e ingresos exentos, ¿sí? Y también hay ingresos no sujetos a impuesto a la renta. Miren cómo va desglosándose o diferenciándose de la parte contable o financiera a la parte tributaria o fiscal, ¿sí? Igual tenemos aquí costos y gastos deducibles, obviamente, cubriendo las condiciones que la normativa tributaria nos exige, entre ellas bancarización, entre ellas de retención en la fuente, entre ellas comprobantes válidos y una serie de condiciones que nosotros tenemos que considerar para que esos gastos sean deducibles. Sí, tenemos aquí los gastos no deducibles, que esos también, en lugar de rebajar, aumentan la base imponible, y los gastos no deducibles relacionados con los ingresos no sujetos a impuesto a la renta. Una vez determinados estos ingresos y estos gastos, yo tengo una utilidad antes de impuesto a la renta y participación, a la cual le aplico el 15%, le sumo los ingresos exentos, y aquí viene el tema siguiente, las diferencias permanentes y las diferencias temporarias. Desde el año 2012, nosotros ya venimos aplicando las normas internacionales de información financiera NIPS,
Y obviamente al aplicar las normas internacionales de información financiera aparece la famosa NIC 12. ¿Sí? Esta NIC 12 se refiere a los impuestos diferidos. ¿Sí? ¿Y por qué aparece esta parte de los impuestos diferidos? Porque al establecer una comparación entre la parte financiera y la parte fiscal, aparecen diferencias. Y estas diferencias son catalogadas como diferencias permanentes y diferencias temporarias. Diferencias permanentes, ¿por qué? Porque van a quedarse y van a permanecer solamente en el ejercicio económico al que nosotros estamos presentando la declaración. Y las temporarias, porque van a quedar expresadas en el ejercicio que nosotros estamos presentando la declaración, pero sí van a irse complementando en los ejercicios posteriores. Por eso son de forma temporal, temporarias, ¿sí? Porque van a estar un ratito aquí con su valor, digamos, generado, pero en ejercicios posteriores van a tener una tendencia a convertirse, a llegar a cero, ¿sí? A rebajar, a realizarse. Ese es el punto. Una forma rápida de describir lo que tenemos como diferencias permanentes y diferencias temporarias. Una vez que nosotros ya hayamos establecido eso, tenemos la base del impuesto a la renta y establecemos nuestro impuesto a la renta causada. Veamos qué me dice Michelle. Una consulta, el impuesto a la renta que se origina por diferencias temporarias, pago en el ejercicio fiscal actual. A ver, mi estimada Michelle, si me puedes plantear un ejemplo de diferencia temporaria que te haya causado impuesto a la renta del ejercicio. Mira que en el caso de las diferencias temporarias lo que originan son impuestos diferidos, ¿sí? Entonces, lo que tú consideras en la conciliación es básicamente el monto por el cual tú obtuviste un ingreso no grabado o obtuviste un gasto no deducible, ¿sí? Que en su debido momento te va a afectar a la base imponible para la determinación de tu impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, si yo le estoy entendiendo bien la pregunta, tú dejarías de pagar en este ejercicio o podrías estar pagando en este ejercicio, en el caso contrario de tus operaciones, pero tienes la oportunidad de irte rebajando. Como les decía, la diferencia temporaria se caracteriza justamente por eso, porque tiende a irse realizando o a irse desapareciendo, ¿sí? Entonces, ese es el kit del asunto. Cuando tú estableces diferencias temporarias que te generan impuestos diferidos, obviamente tú en el ejercicio económico sí vas a tributar sobre esos impuestos diferidos, pero con las consideraciones de que en los periodos siguientes vas a tener chance o de rebajar tu base imponible o en el caso contrario de aumentar tu base imponible, porque pueden ser los impuestos diferidos activos o pasivos, ¿sí? Si son activos, se te van a generar gastos para poder ir realizando este impuesto diferido en los ejercicios posteriores. Y si son pasivos, van a tener que generar ingresos. Entonces vas a tener que aumentar tu base imponible. Ese es el punto. Creo que te comenté el tema. Ya, correcto. Entonces, ese es el punto. En términos generales, cuando tú establezcas diferencias temporarias, sí vas a tributar en el respectivo ejercicio económico, ¿sí? Pero con la proyección de que en los siguientes ejercicios económicos vas a recuperarlos de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva cuando te ayuden a rebajar tu base imponible, ¿sí? O de manera negativa cuando te ayuden a incrementar tu base imponible. Ese es el punto. Bien, entonces, yo he tratado aquí de poner un ejercicio de conciliación tributaria porque básicamente lo que necesito yo que ustedes entiendan ahorita, en 2 horitas que vamos tratando el tema, es qué son las diferencias temporarias y qué son las diferencias permanentes. Y
más o menos en dónde van ubicadas dentro de lo que sería la conciliación tributaria. Entonces, de forma general, por ejemplo, tú vas a tener diferencias permanentes cuando recibas un ingreso por dividendos, ¿sí? Cuando tengas una utilidad en venta de inmuebles, ¿sí? Cuando tengas interés financiero no mayor a 360 días, cuando tengas gastos sin comprobantes, ¿sí? Cuando tengas una depreciación de cualquier activo, ¿no? Cualquier propiedad, planta y equipo de forma acelerada, cuando tengas excesos de los límites de gastos de gestión, cuando tengas exceso en el pago de las bonificaciones indicadas por la ley, cuando tengas la jubilación patronal, aunque esta sí es un casito medio especial que vamos a tratar de enfocarlo antesitos de que termine la charla. Cuando tengas pagos del exterior sin retenciones, miren lo que les decía. Estos son ejemplos de diferencias permanentes, ¿sí? Cuando tengas excesos de gastos de viaje, acuérdate que la legislación nos da límites para los gastos de viaje, para los gastos de gestión, ¿sí? Cuando tengas exceso en la provisión de cuentas incobrables, cuando tengas, en el caso de los vehículos, voy a hablar porque ya hablé de las depreciaciones aceleradas, vehículos de lujo, ¿sí? Cuyo monto de depreciación no esté autorizado por el Servicio de Rentas Internas o por la norma tributaria correspondiente, ¿sí? Y gastos no deducibles relacionados con los ingresos exentos. Estos son ejemplos de diferencias permanentes. ¿Por qué son permanentes, mis amigos? Porque se van a quedar en este ejercicio económico y no van a tener incidencia en los siguientes ejercicios económicos, ni en más ni en menos. Esto hay que considerar para las diferencias permanentes, para cuando nosotros estamos tratando de identificar partidas que nos van a dar en la conciliación tributaria conceptos de diferencias permanentes. ¿Sí? Si tú recibes un dividendo de ese año, ese dividendo es para ese año y pare de contar, no va a pasar al siguiente año, ¿sí? Igual, si tú vendiste un inmueble de manera ocasional, no es tu actividad, no es tu objeto social vender inmuebles, pero vendiste y obtuviste una utilidad en la venta de ese inmueble, esa es una diferencia permanente que va a quedar en tu conciliación tributaria y no va a pasar al siguiente ejercicio económico, ¿sí? Ahora, con esta profundidad, vamos a ver el caso de diferencias temporarias, ¿ya? ¿Y cuáles son las diferencias temporarias? Como por ejemplo la provisión de garantías en el caso de las obras de las constructoras, el valor neto de realización para el caso de los inventarios, el tema de establecimiento de deterioro para el caso de propiedad, planta y equipo o de inventarios también, y la ganancia en el cambio de activos biológicos, ¿sí? También tenemos gastos no deducibles imputables a los ingresos de impuesto a la renta por activos biológicos. Y así obtenemos nosotros una parte, la utilidad gravada o base imponible, ¿sí? A este valor le vamos a aplicar el 25% y de amortización por el caso de la amortización de pérdidas, y tenemos nosotros un impuesto a la renta causado, mire, 72.626. Y luego, obviamente, por todo esto, las operaciones temporarias, por todas estas operaciones temporarias se van a generar gastos por impuestos diferidos e ingresos por impuestos diferidos, ¿sí? A los cuales le vamos a sumar al impuesto causado más los gastos por impuestos diferidos menos los ingresos por impuestos diferidos y vamos a obtener nuestro gasto por impuesto a la renta. Y así, nuestra utilidad contable, que era de 500,000, se resta el 15% de participación trabajadores, el gasto de impuesto a la renta determinado, que es de 82,326, nos da una utilidad, entre comillas, a disposición de los accionistas de $343,423. Quisiera
que me expongan algunas inquietudes respecto de las diferencias permanentes y de las diferencias temporarias, porque me parece que les cogí de sorpresa al hablarles de este tema, que no es de tanta actualidad, como les digo, porque el tema de NIPS se está manejando desde el año 2012, ¿sí? Y expresamente para poder encontrar un punto común entre la parte financiera y la parte tributaria, se aplica la norma internacional de contabilidad número 12 y más básicamente la sección 29 para pymes, que es lo que en la gran generalidad estamos ocupando nosotros desde esas épocas. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna inquietud. A ver, les decía, este material que yo les estoy exponiendo aquí, que es la conciliación tributaria que ustedes de forma extracontable tienen que elaborarla antes de plasmarla en el formulario 101, yo voy a tratar de representar esto en el formulario 101 para que ustedes tengan nociones de cómo debe ir la conciliación tributaria en el formulario con la famosa identificación de impuestos diferidos por generación o reversión en el caso de que ya vengan utilizando esta parte. El material, sí, correcto. A ver, para calmar la inquietud de los videoasistentes, el material queda a disposición de ustedes y en realidad se les va a hacer llegar vía a sus correos para que ustedes puedan disponerlo. Tengo una inquietud de Félix, me dice, cuando no hay impuesto causado, no se aplica el impuesto temporario, me quieres decir. Hago la consulta. A ver, mi estimado Félix, el caso de las diferencias permanentes y diferencias temporarias dependen de lo que tú tengas en tus estados financieros, de los activos y pasivos que tengas en los estados financieros. Voy a retroceder un poco mis láminas y depende de esta parte. En tu estado financiero, tú vas a tener rubros que tienen un tratamiento financiero idéntico al tratamiento fiscal, ¿sí? Pero también vas a tener partidas de tu estado financiero que no tienen el mismo tratamiento financiero o contable con la parte fiscal. Por esa razón, ¿sí? Debes identificar en tus estados financieros las partidas que te produzcan diferencias, ya sean estas temporarias o permanentes, ¿sí? Pero eso depende de tu estado financiero, no depende de que si hay impuesto o no, mi estimado Félix. Entonces, no tiene nada que ver el origen de tu impuesto para identificar las partidas permanentes o las partidas tributarias a nivel de conciliación tributaria. Ojo, a lo que es jubilación y beneficio por desahucio, Félix. Hagamos esta situación. En el caso de jubilación patronal, el Estado se dio cuenta de que esto era de alguna forma un artificio, por así calificarlo, para poder rebajar la base imponible. El famoso estudio actuarial que se hace para identificar la reserva que debe tener cada patrono respecto de sus empleados, ¿correcto? En el tema jubilación patronal y desahucio, sí, la ley dice ahora que ese gasto, el gasto que por incremento tengas para tu reserva de jubilación o desahucio, ese gasto es considerado como no deducible para la ley tributaria, ¿sí? Independientemente de que tú financieramente tengas que asentarlo en tus libros y representar tu resultado considerando este costo o gasto, para la ley tributaria dice no, yo no le voy a aceptar ese gasto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que incluirle en la conciliación tributaria, ¿sí? Pero como el Estado mismo se dio cuenta de que tenía ya mucha oposición de grupos empresariales, les dijo, bueno, si es que ustedes
asientan en sus registros la jubilación patronal, les voy a dar la oportunidad de que se beneficien con el impuesto, obviamente, cada que se ejecute, o sea, cada que se pague estos beneficios, ¿sí? Y solamente cuando se pague van a tener chance de deducirse estos rubros, jubilación patronal y desahucio. Yo voy a seguir mi relato y el material que les estamos exponiendo yo lo voy a mandar en un recuadro para que ustedes puedan interpretar lo que yo les estoy comentando. Para aclarar la inquietud del último participante, le voy a mandar en el material un recuadro haciéndole hincapié en cómo debe ir contabilizado la parte de jubilación patronal. Hay que considerar un gasto no deducible, el valor que se registra el gasto y se juega contra la provisión, ¿sí? Y de eso hay que calcular el 25% del impuesto diferido. Así entonces nosotros vamos a tener una diferencia temporaria. ¿Por qué razón? Porque este activo por impuesto diferido que yo les voy a señalar en los asientos contables que voy a adjuntar, va a tener que irse realizando en los periodos subsiguientes, ¿sí? Y por lo tanto, al momento de declarar, va a tener que ir al tema de jubilación en el formulario 101. Bien, para concluir, el ejercicio o los datos que yo les expuse en el material que estamos visualizando, conciliación tributaria, esto idénticamente está plasmado en el archivo Excel en el área de la conciliación tributaria, para que ustedes vean la presentación de cada uno de los casos. Obviamente, partimos desde los $500,000 que estamos dando en el ejemplo, ¿sí? Como utilidad del ejercicio de la parte contable. A eso le restamos ingresos por mediación de activos biológicos, que obviamente está expuesto en el material, y asimismo costos y gastos por los mismos activos biológicos. Eso me da una base imponible para la participación a trabajadores de $495,000, que multiplicado por el 15% me da 74,250. Así yo tengo el primer dato que nosotros le vamos a ver en la última parte del material entregado, 74,250. Y por último, sí tengo la representación de cada uno de los ingresos que me dan los datos en la conciliación a nivel del formulario 101, hasta llegar a la presentación de la utilidad del ejercicio, que es los 343,423. Espero que el material que les entrego, obviamente por ser un ejemplo, tiene su parte de generación aquí en el formulario de la generación. Por eso todos los rubros que han sido ejemplificados están en el campo de generación. Pero si en el caso que ustedes ya hayan estado utilizando impuestos diferidos de años anteriores y ya se les va ejecutando algún monto por algún concepto, ustedes tendrán que utilizar el campo de reversión, ¿sí? Reversión o ejecución para el caso de las diferencias temporarias que originan, obviamente, impuestos diferidos. Y así entonces nosotros vamos a llegar a la utilidad gravable que dan los 330,212, a la cual le aplicamos la tarifa del 25%, ¿sí? Y con eso tenemos ya la presentación de la conciliación como tal. En el material entregado va la ejemplificación de la aplicación de un valor neto de realización a un inventario, ¿sí? Este inventario da como resultado que en el tema de la base contable o financiera tiene $100 y se establece una provisión o una estimación de 2,50. Están los asientos correspondientes
por efecto del registro de la provisión y por efecto del registro del impuesto diferido. De esa misma forma, eso para el año actual, está también el registro de la amortización para el caso del año siguiente. Cualquier inquietud, por favor, a través de los canales del boletín, correo, llamada telefónica, para poder aclarar sus inquietudes. Entonces, amigos, con lo explicado, aspiro y espero haber cubierto su expectativa respecto de la declaración de impuesto a la renta a sociedades. Adjunto a este material va un resumen especial de la Ley de Reactivación Económica, porque igual hemos tenido durante la charla inquietudes respecto de dónde está tal o cual cambio. En este resumen se exponen condiciones que la norma traía para el año 2017 y las que se debe aplicar para el ejercicio 2018. Por favor, todo el material queda a disposición de ustedes y ustedes lo que tienen que hacer es indagar el capítulo de impuestos y toda la reforma, anticipos, cambios inclusive del IVA. Este es un pequeño resumen, ojo, no es toda la ley, pero tratamos de abarcar lo más esencial de las reformas a través de la Ley de Reactivación Económica, ¿sí? Es un resumen. Si ustedes requieren más detalle, por favor, recurran al cuerpo legal respectivo. Muy bien, de mi parte, quiero agradecerles la asistencia y las inquietudes de ustedes que espero hayan quedado satisfechas de forma completa. Para cualquier inquietud, como les digo, los canales del boletín están abiertos y de mi parte será hasta la próxima oportunidad con otro tema a tratar del área que nos compete. Les agradezco, muchas gracias y hasta la próxima. Estimados asistentes, de esta manera damos por concluida la videoconferencia. Nuevamente, Boletín El Contador les agradece su participación, su asistencia y les solicitamos estar a la expectativa para las nuevas capacitaciones en línea que oportunamente enviaremos los temas y la invitación y la publicidad correspondiente para que si es de su interés y creen oportuno, pues inmediatamente realizar la inscripción respectiva. Les agradezco nuevamente su presencia y deseo que tengan un muy buen día. Hasta pronto.